Les comentaba yo entonces lo siguiente. Nuestro objetivo es emplear bien, nuestro objetivo es saber bien y saber emplear bien también las propiedades de los números reales, pues para poder asumir retos, ¿cierto? A veces tenemos que resolver una ecuación, a veces tenemos que derivar, a veces tenemos que integrar, a veces tenemos que resolver una inecuación, una ecuación diferencial. Bueno, en todo este tipo de operaciones que estamos haciendo ahora y que se nos vienen de aquí para adelante, pues tenemos que saber bien las propiedades de los números reales para poder enfrentar bien este tipo de retos. ¿Listo? Entonces, la clase pasada hicimos algunos ejemplitos de aquí, hicimos algún par de ejemplos, incluso de esta seccióncita de por aquí. Vamos entonces en esta clase a resolver algunas de las ecuacioncitas. Repito, ya algunas de estas ecuaciones, pues seguramente las hemos resuelto en algún momento de nuestras clases pasadas, pero bueno, la idea es ir retomando lo que estábamos haciendo para poder avanzar, ¿vale? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, ¿alguna inquietud? ¿Algún comentario? ¿No? Listo. Entonces, vamos a ver. Incluso creo, si no estoy mal, en la clase pasada le habíamos alcanzado a resolver la ecuacioncita A. Habíamos visto por qué esa ecuacioncita A pues se tenía que resolver de una cierta manera. Vamos a tomar la ecuacioncita C, vamos a tomarle un pantallazo y recordemos algunas cositas respecto a esta ecuacioncita C de aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar esta ecuacioncita de por aquí, coloquémosla aquí y bueno, para recordar entonces, esta ecuación C que he puesto ahí encaja en el marco de unas ecuaciones particulares que llamábamos nosotros ecuaciones cuadráticas. ¿Listo? En su momento nosotros vimos cómo resolver ecuaciones cuadráticas y bueno, dijimos que las ecuaciones cuadráticas tenían en general esta forma, cuadráticas. Que las ecuaciones cuadráticas en general tenían la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Listo? Esa era una ecuación cuadrática de ahí. ¿Por qué era una ecuación cuadrática? Pues porque estaba dominada por este polinomio que se llama polinomio cuadrático. ¿Listo? Cuando uno hace la gráfica de un polinomio cuadrático, voy a hacer una gráfica de un polinomio cuadrático aquí en Desmos. Por ejemplo, aquí tengo unas gráficas, voy a borrar estas gráficas, pero voy a colocar, por ejemplo, x al cuadrado menos 5x más 6, por ejemplo, más 6, por ejemplo, no sé, a ver si sale algo. Bueno, menos 6 tal vez, menos 8 tal vez, menos 7. X al cuadrado menos 5x. Ahí está. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, he puesto un polinomio cuadrático aquí, cualquiera, el primero que se me ocurrió. Y cuando uno coloca un polinomio cuadrático en un graficador como este que se llama Desmos, pues obtiene una gráfica tal como apareció aquí. ¿Listo? Es una gráfica clásica de un polinomio cuadrático. Esa gráfica se conoce como parábola, ¿vale? Y cuando a uno le ponen a resolver la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c, pues básicamente lo que está encontrando son los punticos, los valores de x que cortan con el eje. Es decir, miren que aquí incluso Desmos los subraya. Estos punticos de aquí, cuando corta la gráfica llamada parábola, cuando corta al eje x en este plano cartesiano, de hecho. Eso todavía no lo hemos visto, pero es importante que lo tengan en cuenta. Cuando nos ponen a resolver la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0, entonces básicamente lo que estamos encontrando es eso, los cortes con el eje x de la gráfica de esa parábola, ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahí. Ahora bien, para resolver esa ecuación cuadrática, en su momento, porque eso ya lo vimos antes de entrar a paro, en su momento nosotros vimos pues varias maneras de hacerlo, varias formas de hacerlo.
una forma por completación de cuadrados, y era un poquito difícil. Y otra forma, pues que ya seguramente ustedes la han enseñado o ya la saben utilizar bastante, que es la de utilizar la fórmula cuadrática, ¿no? La fórmula cuadrática básicamente es así, ¿no? La fórmula cuadrática es x igual a menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Esa es la fórmula cuadrática. ¿Qué ventajas tiene esa fórmula cuadrática? Pues la principal ventaja es que nos da de una la solución, no tenemos que hacer absolutamente nada más que unas operaciones menores, pero nos dice de una vez, nos dice de primerazo quién es x. ¿Cuál es el valor de x? X es menos b, más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces nos da de una vez el valor de x. No hay que hacer mucha operación ni mucho cálculo. ¿Listo? ¿Qué desventaja tiene? Bueno, cuando nosotros nos enseñan la fórmula cuadrática, sin decirnos cómo funciona, sin decirnos por qué esa fórmula es verdadera, sin decirnos por qué pues realmente funciona esa fórmula cuadrática, pues ahí digamos que nos están haciendo un daño porque no nos están explicando bien cómo es que, por qué es que esto funciona, por qué esto nos da las soluciones de una ecuación cuadrática. De hecho, cuando estábamos haciendo esto, nosotros hicimos eso. Nosotros tomamos la ecuación cuadrática y le aplicamos una técnica que llamamos en su momento completación de cuadrados y bueno, llegamos a la fórmula cuadrática y preciso. Entonces, esa era la que nos servía. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo que tengo para comentar acerca de las ecuaciones cuadráticas? Resulta que cuando nosotros queremos resolver una ecuación cuadrática, nosotros tenemos tres opciones, básicamente. Nosotros tenemos tres opciones. La primera opción es que la ecuación cuadrática no tenga solución. Eso puede pasar. Puede ser que la ecuación cuadrática no tiene solución y listo. No tiene ninguna solución. Puede ser que la ecuación cuadrática tenga una solución. Nada más. O puede suceder también que tenga dos soluciones. Nada más. Entonces, son las situaciones a las que nos podemos enfrentar cuando tenemos una ecuación cuadrática. Que no tenga solución, que tenga una solución o que tenga dos soluciones. Más de dos no se puede. No hay ecuaciones cuadráticas con tres soluciones, no hay ecuaciones cuadráticas con cuatro soluciones, no hay ecuaciones cuadráticas con más de dos soluciones. ¿Listo? Lo máximo que puede haber es dos soluciones. Pero entonces, ¿cómo sabemos si nuestra ecuación cuadrática tiene una solución, tiene dos o no tiene solución? Resulta que en ese momento, cuando estábamos viendo esto, nosotros analizábamos este término que está acá adentro. Ese término que está acá dentro de la raíz, que es un b cuadrado menos 4ac, ese término es el que nos da todas estas posibilidades de que no tenga solución, de que tenga una solución o que tenga dos soluciones. Ese término de ahí nos dice todo eso. Incluso ese término tiene nombre propio. Ustedes lo van a poder encontrar como discriminante. Discriminante. Entonces, cuando ya le hablen del discriminante de una ecuación cuadrática, pues se refieren a eso, al b cuadrado menos 4ac. ¿Y por qué ese término discriminante puede decirnos cuántas soluciones tiene o si no tiene solución la ecuación cuadrática? Pues resulta que miren que ese discriminante está dentro de esta raíz, ¿vale? Y ya sabemos que las raíces pues en general presentan inconvenientes. Ya sabemos que hay problemas cuando tenemos una raíz cuadrada. Entonces, puede ocurrir, por ejemplo, de que eso que está dentro de la raíz sea negativo, de que cuando hagamos la operación b cuadrado menos 4ac nos dé negativo. En ese caso sería la raíz cuadrada de un número negativo. Y cuando tenemos la raíz cuadrada de un número negativo, pues nosotros, o mejor dicho, no tiene sentido para nosotros porque nosotros estamos sobre los números reales, ¿cierto? Entonces, si el discriminante de la ecuación cuadrática, si b cuadrado menos 4ac es negativo, es menor que 0,
Entonces, la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac no tiene sentido. Y por tanto, la ecuación cuadrática no tiene solución. Entonces, el que no tenga solución tiene que ver con el hecho de que el discriminante b cuadrado menos 4ac sea negativo. Si b cuadrado menos 4ac es negativo, entonces no hay solución. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando el discriminante es 0? Si nosotros hacemos la cuenta b cuadrado menos 4a por c, si hacemos la cuenta de eso y llegamos a la conclusión de que eso nos da 0, significa que dentro de la raíz cuadrada hay un 0, ¿cierto? Hay un 0 ahí. Significa entonces que, bueno, la raíz cuadrada sí tiene sentido, raíz cuadrada de 0 sí existe, y raíz cuadrada de 0 es 0 otra vez. Por tanto, entonces, cuando la raíz cuadrada, cuando el discriminante nos da 0, aquí pues esta raíz cuadrada realmente no está aportando nada porque todo esto es 0. Y entonces el más y el menos aquí no aportan absolutamente nada porque es más 0 menos 0. Entonces no aporta absolutamente nada. Entonces, para que tenga una solución la ecuación cuadrática, nosotros tenemos que tener que ese discriminante b cuadrado menos 4ac sea 0. Si el discriminante es 0, entonces la ecuación tiene una solución. Y para que tenga dos soluciones, pues nosotros tenemos que tener que el discriminante debe ser positivo. Debe ser positivo. Si el discriminante es positivo, entonces efectivamente raíz cuadrada de un número positivo tiene sentido. Raíz cuadrada de un número positivo nos da otro número que es distinto de 0, es decir, aporta. Y por tanto, pues el más y el menos aquí en la ecuación cuadrática, pues aportan también. Y bueno, al final de cuentas tendríamos dos soluciones debido a ese más y ese menos de ahí. Entonces, eso era algo que vimos en ese tiempo, algo que habíamos estudiado ya, cómo sabíamos si tenía dos soluciones, cómo sabíamos si tenía una, cómo sabíamos si no tenía solución. ¿Listo? De tal manera que cuando uno quiere resolver una ecuación cuadrática como esa que teníamos ahí, utilizando la fórmula cuadrática, pues lo único que basta, o lo único que resta, mejor, es averiguar quién es A, quién es B y quién es C, ¿cierto? Entonces ya sabemos nosotros, A es el número que acompaña al X cuadrado, entonces A vale 2 en este caso, en nuestro ejemplo. B es el número que acompaña a la X, entonces B vale menos 6, hay que respetarle el signo, si tiene menos, entonces menos 6. Y C es el número que acompaña, o el número, mejor dicho, constante, el que no tiene variable. Entonces C en este caso es menos 8. Hay que respetarle el signo en este caso. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, muchachos? ¿Hasta ahí? ¿Está claro para todos? Entonces, si nosotros queremos resolver nuestra ecuación, quedaría entonces así, menos b, voy a volver a copiar la fórmula aquí, raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿vale? Y entonces, ahora sí voy a sustituir todos mis valores. X es igual a menos b, pero b vale menos 6, entonces aquí quedaría menos 6, hay que respetar el signo. Menos b, entonces menos 6. Más o menos raíz cuadrada de b cuadrado, entonces de menos 6 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 2, y por c, que vale menos 8. Todo esto sobre 2 por a. 2 por a, pero a vale 2. Entonces, 2 por 2. Listo. Entonces, así quedaría después de sustituir todos esos valores. Lo único que resta es operar. Lo único que resta es hacer las operaciones básicas pertinentes de tal manera que podamos solucionar esto. Por ejemplo, menos 6, entonces menos por menos más, entonces sería 6 más o menos raíz de menos 6 al cuadrado, menos 6 al cuadrado me da 36 positivo, menos por menos más, entonces da 36 positivo. Aquí sería entonces menos 4 por 2 por menos 8. Menos por menos más, entonces me quedaría un más ahí. 4 por 2 sería 4 por 2, 8, por 8, 64. Entonces 64. ¿Listo? Sobre 2 por 2, que es 4. Y entonces ahora entonces resuelvo ese 36 más 64, me da 100.
Entonces quedaría igual a 6 más o menos raíz de 100 sobre 4. Pero raíz de 100 yo ya sé que es 10, ¿no? 6 más o menos raíz de 100 que es 10 sobre 4. Y listo. Ahí ya prácticamente resolví esa ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque me da una solución con más, pongámosle x1, pongámosle como la primera solución, una solución con más, y una solución, x2, pongámosle la segunda, con menos 6 menos 10 sobre 4. Y simplificar. 6 más 10 da 16, dividido entre 4 da 4, 6 más 10 da 16, y 16 entre 4 da 4. Y x2 sería entonces 6 menos 10 da menos 4, dividido entre 4 da menos 1. Y listo. Encontré entonces la solución a mi ecuación cuadrática. ¿Listo? O las dos soluciones a mi ecuación cuadrática según el caso que teníamos, que era el caso del discriminante positivo. ¿Vale? Entonces, eso era pues cositas para comentar de las ecuaciones cuadráticas, ¿no? Si las graficamos, nos dan parábolas. Buscamos los cortes con el eje X de las parábolas cuando uno quiere resolver una ecuación cuadrática. Tenemos tres opciones, que no tenga solución, que tenga una solución, que tenga dos soluciones. Esas soluciones, bueno, mejor dicho, esas opciones dependen básicamente del discriminante de la ecuación. Discriminante positivo tenemos dos soluciones, discriminante cero tenemos una solución y discriminante negativo no tenemos soluciones de la ecuación cuadrática. ¿Listo? Y bueno, simplemente utilizamos la fórmula cuadrática en este caso. ¿Vale? ¿Preguntas, muchas dudas hasta ahí? Incluso, por ejemplo, en este ejercicio F, nosotros teníamos una ecuación que no lucía como ecuación cuadrática, pero que la podíamos llevar hacia una ecuación cuadrática. Ese ejercicio F dice x a la 2 tercios más 4x a la 1 tercio menos 5. No tiene, tal cual nos lo van ahí, no tiene la forma de una ecuación cuadrática, ¿no? No tiene la forma de una ecuación cuadrática. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que pasa? Que existe una técnica que algunas veces utilizamos para resolver ecuaciones y esa técnica es la de cambio de variable. Entonces, vamos a cambiar la variable de esa ecuación por otra variable que nos permita solucionarla. Así, tal cual, nos dan la ecuación ahí con ese x a la 2 tercios más 4x a la 1 tercio menos 5, pues así tal cual nos dan ahí, pues sería muy difícil solucionarla, sería prácticamente imposible. No se ve manera de poder, pues, uno hacer algo algebraico que permita, pues, solucionar la ecuación como tal. Entonces, no hay como por dónde empezar ahí. Por esas potencias, básicamente, por esa potencia 2 tercios y esa potencia 1 tercio que nos dan ahí, que muy difícil de manejar. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso particular, por ejemplo, un cambio de variable. Y como les decía en esa vez, la técnica de cambio de variable, uno la utiliza mucho, no solamente en matemáticas básicas, no solamente en cálculo diferencial, no solamente en cálculo integral, sino que pues para más adelante, para matemáticas mucho más avanzadas incluso, cambio de variable es muy importante. Entonces, aquí por ejemplo, yo voy a llamar, no sé, por ejemplo, y, colocarle sea y mejor, sea y igual a x a la 1 tercio. Ese es el cambio de variable que voy a hacer. Voy a llamar a y, lo voy a llamar, o mejor dicho, a x a la 1 tercio lo voy a llamar y. A x a la 1 tercio lo voy a llamar y. ¿Listo? Entonces, es el cambiecito de variable que hago. ¿Cómo entonces puedo hacer o cómo entonces puedo ingresar el cambio de variable en nuestra ecuación? Pues lo que voy a hacer es, digamos, escribir convenientemente nuestra ecuación. Resulta que x a la 2 tercios yo lo puedo escribir como x a la 1 tercio al cuadrado. X a la 2 tercios yo lo puedo escribir como x a la 1 tercio al cuadrado por la propiedad de las potencias, recuerden ustedes, por las propiedades de las potencias yo lo puedo escribir x a la 2 tercios como x a la 1 tercio al cuadrado más 4 x a la 1 tercio, ¿vale? Menos 5 igual a 0.
Y bueno, ahora sí hago el cambio de variable. X a la 1/3 es Y, ¿cierto? Entonces aquí me quedaría Y al cuadrado. Entonces Y al cuadrado más 4X a la 1/3, que es Y. Entonces más 4Y menos 5 igual a 0. Y entonces convertimos esa ecuación difícil, esa ecuación complicada, en esa ecuación cuadrática Y cuadrado más 4Y menos 5 igual a 0. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues, por ejemplo, podríamos aplicar lo que acabamos de ver, ¿no? Ecuación cuadrática. Podemos aplicar eso como para reforzar ahí. Entonces quedaría así. Ecuación cuadrática, y es igual a menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ecuación cuadrática. Ahora bien, ¿qué me queda? Pues saber quién es a, quién es b y quién es c. Recuerden entonces, a es el número que acompaña al x cuadrado o al y cuadrado en este caso. Entonces, como no aparece ahí, A es 1. B es el número que acompaña a Y en este caso, o a X cuando estamos en una ecuación cuadrática que depende de X. B en este caso es 4. Y C es la constante, ¿no? C en este caso es menos 5. Entonces, quedaría así. Sustituyo y resuelvo. Entonces, quedaría Y es igual a menos B. Entonces, menos 4 más o menos raíz de B cuadrado menos 4A, que vale 1, por C, que vale menos 5. ¿Listo? Sobre 2 por A, que vale 1. Resuelvo, entonces me quedaría así, menos 4 más o menos raíz de. Entonces quedaría así, 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, menos por menos más, y 4 por 1, 5, perdón, 4 por 1, 4 por 5, 20. Sobre 2 por 1, que es 2. Y es igual a menos 4, más o menos, raíz de 20 más 16, 36 sobre 2. Yo ya sé que raíz de 36 me da 6, entonces y es igual a menos 4 más 6 sobre 2, o bien y es igual a menos 4 menos 6 sobre 2, ¿cierto? Sacando las dos soluciones, la con más y con menos. Y simplemente hago la operación pertinente aquí. Menos 4 más 6 me da 2. Dividido entre 2 me da 1. Y menos 4 menos 6 me da menos 10. Dividido entre 2 da menos 5. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Muchas dudas? Pero yo no supe cómo hizo Ajá. pues, para tener así como la ecuación cuadrática después de la ecuación inicial. Ah, ok. Listo. Esa es la importancia del cambio variable, ¿no? La importancia del cambio variable es tomar la ecuación original, que puede ser muy difícil, hacer el cambio variable, que en este caso lo voy a subrayar, ¿vale? Lo voy a subrayar aquí. Aquí está el cambio variable. Yo llamé y a x a la 1/3. Llamé y igual a x a la 1/3. Y entonces tomo la ecuación original, ¿vale? La reescribí un poquito, le hice como un cambiecito de cara, digamos, simplemente como para escribirlo, pues, que se viera más fácil dónde está y. Y observen que, por ejemplo, el término x a la 2/3 yo lo puedo reescribir como x a la 1/3 al cuadrado. ¿Por qué lo puedo reescribir así? Por las propiedades de la potenciación. Y aquí puse la propiedad que estaba utilizando. ¿Listo? Entonces, yo escribí ese término x a la 2/3 como x a la 1/3 al cuadrado. Y el otro, pues lo dejé intacto, 4x. Pero resulta que eso que es subrayado de verde aquí en esta ecuación, pues fue lo que yo llamé y, ¿no? Eso es lo que yo llamé y. Eso fue lo que yo llamé y. Entonces, cuando voy a resolver la ecuación, pues aquí simplemente voy a tener es un y al cuadrado más 4 por y menos 5. De tal manera que el haber hecho ese cambiecito de variable me llevó de mi ecuación difícil, de esa ecuación que no sabía cómo resolver porque no sabía qué hacer de forma algebraica para poderla resolver, me llevó a una ecuación que aunque depende ya no de la variable x original, sino que depende de una nueva variable que es y,
pero me llevó a esta ecuación que voy a colocar aquí en verde, esta ecuación de aquí, que es una ecuación cuadrática común y corriente. Es decir, esta ecuación en verde yo ya sé cómo solucionarla. Tengo varios métodos. Tengo completación de cuadrados, tengo fórmula cuadrática. Y en este caso, pues me decidí por la fórmula cuadrática porque en el ejemplo anterior habíamos hecho fórmula cuadrática. Entonces, ahí tenía que averiguar quién era el constante A, la constante B, la constante C para poder aplicar fórmula cuadrática y lo hice, ¿vale? Pero aquí todavía no termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque resulta que mi ecuación original es una ecuación en X, ¿vale? Es una ecuación en X. Y yo las soluciones que encontré son soluciones en Y. Entonces, no he terminado el ejercicio porque debo debo regresar a la variable original. Las soluciones que dé deben ser en la variable original. No me sirven las soluciones en la nueva variable porque no son las soluciones de la ecuación original, sino que son las soluciones de la ecuación a la cual se le cambió la variable. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vuelvo a la variable original? Recordando a qué era igual Y. Y era X a la 1/3, entonces vuelvo a la variable X. Y era X a la 1/3 igual a 1, o bien Y que era X a la 1/3 igual a -5. Volví a la variable original, ¿vale? Hay que hacer ese pasito siempre. Cuando uno cambia la variable, sea en este curso, sea en el curso de cálculo diferencial, sea en el curso de cálculo integral, pues entonces uno siempre tiene que hacer ese pasito de volver a la variable original. Rara vez uno no tiene que volver a la variable original, rara vez no es necesario volver, ¿listo? Pero en el general, en el general de las situaciones uno sí debe volver a la variable original. Entonces, aquí me quedaría que X a la 1/3 es 1, que X a la 1/3 es -5. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues acabar de despejar X. En este caso, voy a elevar al cubo a ambos lados para poder despejar X. ¿Listo? ¿Por qué al cubo? Porque yo ya sé que cuando yo haga, ya les escribo por qué al cubo, yo ya sé que cuando haga la operación X a la 1/3 al cubo, por las propiedades de la potenciación, esto es X a la 3/3, que es X a la 1, que pues X a la 1 es X, ¿no? Entonces, yo ya sé que voy a cancelar ese X a la 1/3 cuando eleve al cubo, ¿vale? Entonces, exactamente eso es lo que hago. X a la 1/3 a la 3, se cancela ese 1/3 con ese 3 por las propiedades que dijimos ahí y nos quedaría simplemente X en el lado izquierdo y 1 al cubo, pues es 1 por 1 por 1, que es 1. Acá lo mismo, X a la 1/3 a la 3, queda simplemente X, y -5 al cubo, entonces hay que hacer la operación. -5 por -5 da 25, por -5 da -125, ¿vale? Entonces hice la operación. Y llegué a las soluciones, ahora sí, en la variable X, ¿listo? En la variable X. Estas son las que estaba buscando. Estas son las que necesito, las que me piden. ¿Por qué? Porque la ecuación original estaba en la variable X. Entonces, esta es la solución y esta es también solución de la ecuación. ¿Listo? Entonces, no se olviden, la técnica de cambio de variable es una técnica que uno utiliza mucho, que cómo sé cuál cambio variable hacer, que cómo sé cómo debo hacer el cambio variable, que eso, la verdad, no hay manera de que en general sepamos cuál es el cambio variable que nos conviene hacer. ¿Listo? No hay forma de que yo les diga, no, hagan siempre ese cambio variable y ya solucionan las situaciones. No. En general, no hay una manera de saber cuál es el cambio variable que uno necesita. Lo único que uno puede hacer es resolver ejercicios y ir adquiriendo experiencia en eso, ¿vale? Es la única que yo les puedo recomendar. Decían mis profesores que la matemática entra por la mano y efectivamente, la única forma de que ustedes adquieran la experiencia de saber cómo cambiar la variable y qué cambio de variable hacer es haciendo ejercicios, ¿listo? Entonces, hay que estudiar bien esa parte, ¿vale?
Y esta técnica, digamos, esto de cambio variable, pues como les mencionaba, no es solamente este curso, es de todos los cursos. En todos los cursos hay que cambiar la variable. Y por supuesto, para allá juega lo mismo. No se sabe, o uno a ciencia cierta, no hay una técnica que le diga cuál es el cambio de variable que le conviene, sino que ya depende de cada caso particular. Y bueno, la experiencia también nos dice a nosotros qué cambio de variable es el que debemos hacer ahí. ¿Listo? Y no se olviden también, cuando solucionamos en la nueva variable, cuando encontramos las soluciones en la nueva variable, miren que aquí me dio 1 y menos 5 en la nueva variable, en la variable y. Pero esas no son las soluciones del problema original. Esas no son las soluciones del problema original, sino las del problema cuando se cambió la variable. ¿Qué debemos hacer siempre en el general de los casos? ¿Qué debemos hacer? Pues volver a la variable original. ¿Listo? Ese es en el general de los casos. ¿Cómo volvemos a la variable original? Simple. Miramos, aquí tenemos y igual a 1, y igual a menos 5, pues sabíamos que y era un tercio. Entonces, un tercio aquí, x a la un tercio acá, y listo. Volvimos a la variable x. Y toca acabar de despejar x. ¿Listo? Toca acabar de despejar x y ya. Encontramos las soluciones que dependen de x. Y estas sí son las soluciones del problema original. ¿Listo? En este caso, miren que nos dio 1 y menos 125. Una de ellas coincidió, pero la otra no. ¿Vale? Entonces, esa es la situación. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Siempre hago esto pensando que ahí estamos viendo. Listo. Otra cosa que veíamos también antes de salir a paro era lo siguiente, eran ecuaciones como esta que está aquí, por ejemplo. Esta ecuación que está aquí es especial porque tenemos que realizar una operación de elevar al cuadrado. ¿Listo? Si nos ponen a resolver esta ecuación de ahí, por ejemplo, entonces, ¿qué sabemos que tenemos que hacer? Pues básicamente lo mismo de siempre con las ecuaciones, ¿no? Aquello que está sumando pasa a restar, aquello que está restando pasa a sumar, aquello que está multiplicando a dividir y aquello que está dividiendo a multiplicar. Esas son como las operaciones básicas en ecuaciones. ¿Listo? Entonces, de ahí tenemos que agarrarnos. Pero esta ecuación en particular tiene una dificultad y es que tiene una raíz cuadrada ahí. ¿Vale? Esa raíz cuadrada, pues, está estorbando. Esa raíz, pues, adhiere dificultad a la ecuación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, bueno, antes de esto, ya sabemos que la idea básica de resolver ecuaciones es, pues, despejar la variable x, ¿no? Despejar x. Pero resulta que en esa raíz que nos está estorbando, allá hay una x por allá metida. Entonces, es eso, pues, añade más dificultad todavía a la ecuación. ¿Listo? ¿Qué quisiera uno o qué hay que hacer o qué es lo que, mejor dicho, cuál sería el plan el plan de, digamos, de ataque o el plan para resolver esta ecuación? Pues quitar esa raíz. La idea es quitar esa raíz para que no nos estorbe y pueda sacar esa X que está allá metida. ¿Listo? Y entonces para quitar una raíz, pues uno sabe que una raíz uno la puede más o menos cancelar cuando eleva al cuadrado, ¿no? Y bueno, esa es la estrategia. Elevar al cuadrado para cancelar esa raíz. ¿Listo? Ahora bien, simplemente a manera informativa. ¿Qué pasaría si yo tomo la ecuación y digo, voy a elevar el cuadrado de una? Voy a tomar y elevar el cuadrado a izquierda y voy a elevar el cuadrado a la derecha. Elevo al cuadrado a ambos lados. Digo, elevo al cuadrado a ambos lados y quito esa raíz de ahí. Resulta que, bueno, en este caso no es tan sencillo. Elevar al cuadrado a ambos lados, así tal cual nos pasa en la ecuación, pues realmente no va a eliminar la raíz. Observen qué me da cuando elevo al cuadrado a ambos lados directamente en la ecuación original. Me quedaría x al cuadrado a la izquierda igual a 1 menos raíz de 1 menos x cuadrado y todo eso al cuadrado. ¿Listo? Recuerden ustedes lo que decíamos en la clase pasada, ¿no? ¿Cómo expandimos a menos b nosotros? A menos b al cuadrado, a más b al cuadrado, perdón, a más b lo expandimos nosotros como primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado.
Esa es la expansión de a más b al cuadrado. Lo mismo, a menos b al cuadrado tiene su propia expansión, ¿no? A al cuadrado menos 2 veces a por b más b al cuadrado. Entonces tenemos que utilizar esa expansión, esas son las reglas. Entonces, en la izquierda nos va a quedar x al cuadrado y en la derecha sería entonces el primero al cuadrado, tenemos que utilizar la segunda, ¿no? Este sería a y este sería b. Entonces, la segunda. Entonces sería primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, que es 1 menos x sobre 2, más el segundo al cuadrado, 1 menos x sobre 2 al cuadrado. ¿Listo? Eso sería, o eso nos daría si elevamos al cuadrado. Y efectivamente, por aquí voy a poder cancelar la raíz con el cuadrado, o sea que aquí se va, aquí se pierde la raíz, lo que está muy bien, ahí se perdió esa raíz, pero en este segundo término no se pierde la raíz. Aquí vuelve y me aparece otra vez raíz de 1 menos x medios. Entonces, no he perdido la raíz, la raíz cuadrada que tengo ahí. De tal manera que elevar al cuadrado, pues ahí como tal cual nos da la ecuación, pues no es tan conveniente. ¿Qué es conveniente o qué podemos hacer ahí? Pues lo que podemos hacer es dejar la raíz cuadrada solita. Si dejamos esa raíz cuadrada sola, ahí sí, al elevar al cuadrado, nosotros podemos quitárnosla de encima. Entonces, aquí no se eliminó la raíz, el problema persiste, entonces no nos sirve de mucho haber elevado al cuadrado directamente ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? El 1 que está en la derecha, sumando, lo voy a pasar a la izquierda a restar. ¿Listo? Entonces, x menos 1 es igual a menos raíz de 1 menos x. Pasé el 1 a restar y me quedaría así. He dejado la raíz cuadrada solita y ahora sí ya es conveniente elevar al cuadrado. ¿Listo? En este momento sí es conveniente. Ya está la raíz sola y ahora sí cuando eleva al cuadrado pues se pierde ese cuadrado. Entonces sería así, 1 al cuadrado es igual a menos raíz de 1 menos x medios al cuadrado. ¿Listo? Y entonces, ahora sí voy a poder eliminar la raíz. Para el lado izquierdo voy a utilizar la misma expansión que ya teníamos, ¿no? A menos b al cuadrado es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, para el lado izquierdo puedo utilizar esa expansión. X menos 1 al cuadrado es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esa sería la expansión de x menos 1 al cuadrado. Igual a igual a menos raíz de 1 menos x cuadrado. Y todo eso al cuadrado. Entonces, ahora sí, menos, está un negativo aquí elevado al cuadrado, menos por menos es más. O sea que este menos se desaparece con el cuadrado. Menos por menos más, entonces ahí se pierde ese menos. No hay problema con ese menos. Y la raíz cuadrada con el cuadrado así, sí se puede cancelar. Y entonces significa que esto nos va a dar como resultado 1 menos x sobre 2. Entonces, ahí ya obtenemos un despeje, o mejor dicho, más exactamente, ya eliminamos esa raíz cuadrada que si la hubiésemos intentado eliminar de una vez, no hubiésemos podido porque vuelve y sale, ¿no? Entonces, ahí sí quitamos esa raíz cuadrada, ya no apareció. Y entonces, ahora lo que tenemos que hacer es lo de hace rato, ¿no? Pasar todas las x a un lado, pasar todos los números al mismo lado y mirar qué ecuación nos resulta. Entonces, voy a pasar este 1 que está en la derecha sumando, lo voy a pasar a restar. Y el menos x medio se está restando, entonces lo voy a pasar a sumar al otro lado. Entonces, quedaría así. Quedaría x al cuadrado menos 2x más 1 menos 1 que lo pasé a restar y más x medios igual a 0. ¿Listo? Simplifico aquí. De hecho, yo estoy viendo que el 1 y el menos 1 se cancelan, dan 0. Entonces se cancela ese 1 y menos 1. X al cuadrado sigue intacto. Menos 2x, sumo términos semejantes. Menos 2x más x medios
da como resultado menos 3 medios de x. Lo voy a hacer rapidito, simplemente como para no demorarme mucho aquí, pero menos 2x más x medios da como resultado menos 3 medios de x. Y listo, quedó así. Esa que me dio como resultado aquí en azul, finalmente, es una ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática. Y tenemos varias maneras de solucionar eso. Ya hicimos por fórmula cuadrática, fueron los dos ejemplitos pasados. Ahora podemos factorizar, si quieren, podemos hallar la factorización. Miren que x está aquí y x está acá, o sea que x es un factor común de eso. Puedo factorizar x que factoriza a x menos 3 medios, de hecho, igual a 0. Ahí lo factorice x, por ejemplo. Y entonces me quedaría así. Y aquí puedo utilizar un teorema que también veíamos en ese tiempo. Nosotros escribíamos en el tiempo un teorema que decía que si yo tengo dos expresiones A y B que se multiplican y el resultado da 0, significa esto que cuando dos cosas se multiplican y me da 0, o es porque una es 0, o la otra es 0, o ambas son 0. ¿Listo? Si yo tengo dos cosas que se multiplican, dos expresiones que se multiplican y el resultado es 0, es porque una es 0 o la otra es 0 o las dos son 0. Entonces lo mismo pasa acá. X está multiplicándose con X menos 3 medios. Entonces significa o que X es 0 o que X menos 3 medios es 0 o bien que ambas son 0. Tenemos esas opciones ahí. ¿Listo? Y eso pues me permite solucionar la ecuación. Pasando el 3 medios a sumar me quedaría que X es igual a 3 medios. Entonces quedaría así. ¿Listo? Por tanto, entonces, encontraría lo que yo creo que es la solución de esa ecuación. Y tengo dos soluciones. X igual a un 0 y X igual a 3 medios. ¿Vale? Lo que yo pienso que son soluciones. Ahora, en ese tiempo, cuando veíamos esto, pues, cuando estábamos haciendo estas operaciones, yo les explicaba, les decía, tengan cuidado porque nuestras operaciones básicas son si algo está sumando, pasa a restar, si algo está restando, pasa a sumar, si algo está multiplicando, a dividir, si algo está dividiendo, a multiplicar. Esas son nuestras operaciones básicas. Esa operación de elevar al cuadrado a ambos lados, esa operación que hicimos de elevar al cuadrado a ambos lados, no es una operación básica. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero no es una operación básica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que podemos hacerla? Sí, pero al momento de hacerla puede ser que introduzca en la ecuación objetos raros que se colen, digamos, objetos que no queremos. Y entonces, cuando nosotros llegamos a unas soluciones de la ecuación, después de haber elevado al cuadrado a ambos lados, entonces tenemos que tener cuidado con esas soluciones. Tenemos que verificar de alguna manera si eso que encontramos nosotros, pues efectivamente son soluciones o no soluciones. ¿Listo? Ese es un paso importante al momento de hacer esa operación de elevar al cuadrado. Repito, cuando elevamos al cuadrado a ambos lados, no es una operación básica y por tanto, lo que puede suceder algunas veces, no siempre, por supuesto, lo que puede suceder es que al hacer esa operación, pues se incluyan elementos raros o se cuelen soluciones que no deseamos, soluciones indeseadas en la ecuación. ¿Cómo verificamos si estos son soluciones o no son soluciones? Pues sustituyendo estos dos valores, x igual a 0 y también x igual a 3 medios en la ecuación original y viendo dónde obtengo igualdad. Entonces quedaría así. La ecuación original es x es igual a 1 menos raíz de 1 menos x medio, ¿cierto? Esa es la ecuación original. Vamos a averiguar si esa es la ecuación original. Y entonces sustituyo ahí 0 y sustituyo x igual a 3 medios, sustituyendo x igual a 0. Entonces, ¿cómo me quedaría con x igual a 0?
Entonces sería así. En la parte izquierda, pues solamente tengo x, entonces me quedaría 0 es igual a 1 menos raíz de 1 menos 0 sobre 2. ¿Vale? Sustituyo x igual a 0 y me quedaría así. Hago las operaciones pertinentes. Raíz de 1 menos 0 sobre 2, 0 sobre 2 es 0 y 1 menos 0 es 1. Entonces me quedaría así. Raíz de 1 es 1 y 0 es igual 1 menos 1 que es 0. Entonces, cuando sustituyo el valor x igual a 0, yo veo que la ecuación original me dio una identidad, me dio una igualdad, 0 es igual a 0, efectivamente. Significa entonces que el valor x igual a 0 sí es solución de la ecuación. No es una solución colada al momento de elevar al cuadrado, sino que efectivamente sí es solución. Voy y hago lo mismo con la otra. Voy a sustituir ahora a este ladito de acá, x igual a 3 medios. Entonces sustituyo x igual a 3 medios. Entonces sería, en la izquierda es x, entonces 3 medios igual a 1 menos raíz de 1 menos 3 medios sobre 2. ¿Vale? Sustituí en donde está x, puse 3 medios. Y me dio esas operaciones de ahí. Ahora tengo que comenzar a operar y ver si hay una identidad y si hay una igualdad. Entonces, lo primero que hay que llamar la atención es que aquí dice 3 medios sobre 2. ¿Cómo yo miro cuánto es eso? ¿Cuánto es 3 medios sobre 2? Eso lo miro con una ley de la oreja, ¿vale? Con una ley de la oreja puedo simplificar esto un poquito. Completo este 2 que está en el denominador con un hito y hago ley de la oreja o ley de, aquí está, alternos internos, y entonces me quedaría así. 3 por 1, 3, y 2 por 2, 4. O sea que 3 medios sobre 2 me da 3 cuartos. Entonces sustituyo ahí, 3 medios es igual a 1 menos raíz de 1 menos 3 cuartos. ¿Listo? Y sigo operando ahí. Ahora entonces tengo que hacer la operación 1 menos 3 cuartos. También la puedo hacer rápidamente. De hecho, voy a colocar el resultado nomás. 1 menos 3 cuartos, de hecho, me da 1 cuarto. Si a 1 le quito 3 cuartos, me da como resultado 1 cuarto. ¿Listo? Y entonces me queda raíz de 1 cuarto. Raíz de 1 cuarto también lo puedo calcular, lo puedo hacer por apartecito. Raíz de 1 cuarto es por propiedades de la raíz. Recuerden que raíz de a sobre b es raíz de a sobre raíz de b. Esto es raíz de 1 sobre raíz de 4. Y raíz de 1 es 1 y raíz de 4 es 2. O sea que la raíz cuadrada de 1 cuarto es 1 medio. Por esa propiedad de la raíz. Entonces me quedaría así. 3 medios igual a 1 menos raíz de 1 cuarto que me dio 1 medio. Y entonces termino de operar esto. 1 menos 1 medio me da 1 medio. De hecho, 1 menos 1 medio es 1 medio. Y miren a lo que llego. Llego a que 3 medios es igual a 1 medio. A que 3 medios es igual a 1 medio. Cosa que no tiene sentido. Cosa que sabemos que no es cierta. 3 medios no es lo mismo que 1 medio. Significa entonces que esta segunda solución que encontramos, pues realmente no es una solución de la ecuación. Significa que esa, digamos, candidata solución, pues realmente fue algo que se coló al momento de elevar al cuadrado a ambos lados. Dijimos que esa de elevar al cuadrado no era operación básica y por tanto se podían colar cosas. Y en este caso particular se coló esa, llamémosle solución entre comillas, x igual a 3 medios. Por tanto, entonces, la primera solución, x igual a 0, sí es solución, pero la segunda no es solución, ¿vale? Entonces, la solución del problema sería solamente x igual a 0. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos, eso? Está claro, hay que tenerlo en cuenta bastante, ¿no? Hay que tener cuidado con las operaciones que hacemos. Momento de elevar al cuadrado, entonces tenemos que tener en cuenta qué pasó, si se agrega algo o no se agrega algo. Y ese problemita está con todas las potencias pares. Recuerden que con las impares no hay mayor problema, pero con potencias pares hay problemas. Elevar al cuadrado a ambos lados, elevar a la 4 a ambos lados, elevar a la 6 a ambos lados, y así sucesivamente. Con potencias pares nosotros tenemos inconvenientes. ¿Listo? Está claro hasta ahí, ¿cierto? No hay problema. Entonces, de ahí, bueno, nosotros, aquí hay unos ejercicios de aplicación. De ahí nosotros intentamos, o bueno, resolvíamos algunas inecuaciones. ¿Listo?
nosotros resolvemos algunas inecuaciones. ¿Qué es una inecuación? Una inecuación, copiar esta de aquí. Una inecuación es una desigualdad que contiene variables. Significa entonces que nosotros tenemos que encontrar la solución de esa inecuación. O mejor dicho, los valores de X que hacen que esa desigualdad sea cierta. ¿Vale? Los valores de X que hacen que esa desigualdad sea cierta. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros resolver una inecuación? Pues siguiendo pasos como los que ya hemos hecho, ¿no? Siguiendo pasos como los que ya teníamos. Por ejemplo, el pasito de que si algo está sumando, lo podemos pasar a restar, ¿cierto? Entonces, ¿vale? Ese pasito es válido aquí en la inecuación, perdón, una inecuación. Entonces voy a colocarle aquí menor o igual, menor o igual. ¿Listo? En una inecuación, si algo está sumando, lo puedo pasar a restar. En una inecuación, si algo está restando, lo puedo pasar al otro lado a sumar igual. ¿Listo? O sea que con suma y resta no hay problema. El problema viene siendo con la multiplicación y la división, ¿no? Entonces, si algo está multiplicando, ¿lo podemos pasar a dividir? Sí, pero hay que tener cuidado porque nosotros veíamos en el tiempo que para pasarlo a dividir, pues había que tener en cuenta si eso era positivo o era negativo. ¿Listo? Algo así. Entonces, vamos a ver cómo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, algo multiplicando, A por C menor o igual que B, y queremos pasar a dividir, C, por ejemplo, C está multiplicando, queremos pasar a dividir C, entonces resultan dos casos. Si C es positivo y si C es negativo. ¿Listo? Si C es positivo, si eso que queremos pasar a dividir es positivo, entonces no hay problema. Pasa a dividir común y corriente. Si C es positivo, eso que queremos para dividir pasa a dividir común y corriente. Y si C es negativo, eso que queremos pasar a dividir pasa a dividir, pero la desigualdad debe cambiar. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. Si queremos pasar a dividir algo negativo, pasa, no hay problema, pasa a dividir, pero la desigualdad debe cambiar. Y lo mismo en la división. A dividido entre C, menor o igual que B. Entonces, lo mismo. C positivo, caso 1, C negativo, caso 2. Y entonces, si C es positivo, ese se está dividiendo, pasa a multiplicar normal. Si C es negativo, se está dividiendo, pasa a multiplicar, pero la desigualdad debe cambiar. ¿Listo? Entonces, la desigualdad debe cambiar. ¿De acuerdo? Esas son las reglitas que hay que tener en cuenta al momento de resolver inecuaciones. Ahora, ¿cómo nosotros miramos cuál es la solución de una inecuación? Resulta que cuando nosotros tenemos una inecuación, muchas veces las soluciones están dadas por intervalos. Entonces, una solución de una inecuación, por ejemplo, podría ser el intervalo desde 1 hasta 2, por ejemplo, o desde 2 hasta más infinito, por ejemplo, o desde menos 5 hasta 8, por ejemplo. Cosas así pueden ser las soluciones de las inecuaciones. Las soluciones de las inecuaciones pueden ser intervalos completos. Significa que para todos los valores de ese intervalo, pues la desigualdad es válida. ¿Listo? Ahora sí, volviendo a nuestra inecuación original, lo que queríamos ver, era esta inecuación de aquí. Entonces, la misma estrategia de siempre, yo quiero despejar X, quiero mirar qué pasa con X ahí. ¿Listo? Y entonces, lo primero que yo puedo hacer es pasar a multiplicar. ¿Qué voy a pasar a multiplicar? De hecho, voy a pasar a multiplicar este 1 más x cuadrado, lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Y este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Listo? Eso es lo primero que voy a hacer. ¿Por qué voy a hacer esa multiplicación así? Porque en general, bueno, resulta que en general no es fácil pasar a multiplicar variables como esta que tiene esa x acá que está dividiendo. No es fácil pasar a multiplicar variables.
¿Por qué? Porque las variables pueden cambiar de signo y bueno, se vuelve un problema ahí porque no sé si hay que cambiar la desigualdad o no. Entonces, hay un problema ahí inmenso. Solamente que en este caso particular, nosotros tenemos 1 más x cuadrado y sabemos que x cuadrado pues siempre es positivo para cualquier valor de x, sin importar si es negativo o positivo. Entonces, esto es positivo, le sumamos un 1, pues sigue siendo también positivo. Entonces, por esa razón yo sé con seguridad qué signo tiene esa expresión 1 más x cuadrado. Y por esa razón es que con seguridad yo la puedo pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría así. Paso al otro lado a multiplicar, entonces me quedaría 1 que multiplica a 1 más x cuadrado. Entonces sería 1 más x cuadrado. Esa era la razón de poderla pasar a multiplicar. Y ahora el 2 lo paso, estaba dividiendo a la derecha, lo paso a la izquierda a multiplicar, entonces me quedaría 2x. ¿Listo? Y entonces así sería este asunto. Puedo hacer distributivo aquí para quitar paréntesis y puedo pasar este 2x que está acá a restar. Voy a hacer distributiva, entonces quedaría así. 1 por 1, 1 y 1 por x cuadrado es x cuadrado y el 2x que está sumando lo paso a restar y me queda en la izquierda simplemente es un 0. ¿Listo? Así quedaría. Ahora bien, yo sigo resolviendo. Voy a simplemente acomodar un poquito aquí. Esto es x cuadrado menos 2x más 1. ¿Listo? Y recuerdo lo que hacíamos hace rato. La expansión de x de a más b al cuadrado. En este caso, yo el término que tengo es x cuadrado menos 2x más 1. Yo sé que ese término se conoce pues como trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué significa? Que yo lo puedo factorizar. Recuerden ustedes que x menos 1 al cuadrado, ¿a qué es igual? Sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Significa entonces que ese término, x cuadrado menos 2x más 1, yo lo puedo factorizar como x menos 1 al cuadrado. ¿Listo? Esa es la situación aquí. Ese x cuadrado menos 2x más 1, yo lo puedo factorizar como x menos 1 al cuadrado mayor o igual que 0. ¿Listo? Eso es lo que pasó ahí. Incluso en este punto, yo ya sé cuál es la solución de esa inecuación. Yo ya sé que en este punto, cualquier valor de x que me den, sin importar si es positivo, si es negativo, cualquier valor de x que yo tenga, esta desigualdad de aquí va a ser cierta. ¿Por qué? Porque cualquier valor de x, sin importar si sea negativo, positivo o cero, cualquier valor de x, si yo tomo ese valor de x, y le resto 1, si yo tomo ese valor de x, ¿vale? Sin importar si es positivo o negativo o cero, yo le resto 1, me da otro número real. ¿Listo? Me da otro número real. Y si yo a ese número real que me da ahí lo elevo al cuadrado, pues yo ya sé que al elevar al cuadrado siempre voy a obtener algo que es mayor o igual que 0. Algo que es positivo, ¿vale? Algo que es mayor o igual que 0. Entonces, significa que cualquier valor de x que yo tome, le reste 1 y lo eleve al cuadrado, pues sin importar quién es x, eso siempre me va a dar mayor o igual que 0. Por tanto, eso me indica que la solución de esta inecuación, pues son todos los reales. Solución son todos los números reales. Cualquier valor de x va a satisfacer esa última desigualdad que tengo ahí. ¿Listo? Entonces, esa sería la solución ahí. Algunas veces, uno estuviese tentado a sacar raíz cuadrada en este punto para quitar ese cuadrado que tenemos acá. Uno estuviese tentado a sacar raíz cuadrada. Y entonces aquí tengo que recordarles qué pasaba con esa raíz cuadrada, ¿no? Entonces recuerden, raíz cuadrada de x al cuadrado, a uno pues a veces que le enseñan o uno a veces aprende de que uno esa raíz cuadrada con ese x al cuadrado, pues uno va y la cancela, ¿cierto? Uno dice ahí olímpicamente, bueno, voy y cancelo el cuadrado con la raíz y esto me da entonces x.
Eso me da entonces X. ¿Listo? Nosotros estudiábamos en ese tiempo que eso de ahí es totalmente erróneo. Que la raíz cuadrada con ese cuadrado no se pueden cancelar tan fácilmente, sino que cuando yo tengo raíz de x cuadrado, eso no es de cancelar el cuadrado con la raíz y obtener x, sino que raíz cuadrada de x al cuadrado me da, en realidad, es un valor absoluto de x. Ese es realmente lo que me está dando ahí. Es valor absoluto de x. ¿Listo? Esa es la respuesta, digamos, legal a la raíz cuadrada de x al cuadrado. No es x, no es que se cancele cuadrado con raíz, sino que me da valor absoluto de x. ¿Listo? Y valor absoluto de x también nosotros lo vimos, también estudiamos, vimos que valor absoluto de x, en palabras, así charladito, valor absoluto de x era la distancia que hay de x, del número x al 0. La distancia que hay de x al 0. Y bueno, como es una distancia, pues siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿no? Siempre va a ser positiva. Yo les decía en esa ocasión, les decía, ¿cuál es la distancia entre Cali y Palmira? 30 kilómetros. Y entre Palmira y Cali también 30 kilómetros. Uno no dice, bueno, si de Cali a Palmira hay 30 kilómetros, uno no dice de Palmira a Cali hay menos 30 kilómetros, sino que las distancias son así, positivas. Entonces, en este caso, uno sabe que valor absoluto de un número, pues siempre me va a dar positivo. Y eso tiene una definición hasta matemática, nosotros la vimos. Valor absoluto de x será x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x era negativo. Esa era la definición matemática de valor absoluto. ¿Listo? Esa era la definición que teníamos que aprendernos. ¿De acuerdo? Entonces, incluso nosotros resolvimos algunas inecuaciones con valor absoluto, aplicándole pues la definición. Nosotros vimos esto, aquí en el capítulo 2 estaba, voy a volverme un poquito. Miren, aquí está justamente en la sección 2.5, el valor absoluto. Aquí comentan pues que el valor absoluto de un número es básicamente la distancia del número al origen, es decir, al 0. Lo que decíamos, la distancia del número x al 0. ¿Vale? Esa es la distancia entre, ese es, perdón, el valor absoluto de x. ¿Listo? Incluso nosotros vimos algunas propiedades. Aquí está la definición 2.5.1. Es la definición matemática, la definición exacta de valor absoluto. Y teorema 2.5, perdón, 2.5.1, sí, 2.5.1 y 2.5.2 son propiedades del valor absoluto. Estos son propiedades del valor absoluto. Ese teorema 2.5, 2.5.1 y 2.5.2 son teoremas bastante utilizados, sobre todo el 2.5.2, teorema que se utiliza bastante al momento de resolver inecuaciones, al momento de resolver inecuaciones con valor absoluto. Entonces miren lo que dice. Si valor absoluto de x es menor o igual que un cierto número delta, aquí le ponen un delta, significa entonces que x está encerrado entre delta y menos delta. Entonces voy a copiarlo acá. Voy a cambiarle ese delta por una. Entonces, la propiedad dice así. Si valor absoluto de x es menor o igual que a, significa que x está encerrado entre a y menos a. ¿Vale? Esa es la propiedad del teorema 2.5.2. ¿Por qué esa propiedad es bastante utilizada? Esa propiedad se utiliza bastante porque me está permitiendo eliminar o me está permitiendo quitar ese valor absoluto ahí. Repito, a veces trabajar con valor absoluto es difícil, pero entonces esa propiedad 1 del teorema 2.5.2 me está permitiendo quitar ese valor absoluto de alguna manera. ¿Listo? ¿Cómo lo quito? Miren cómo se quita.
Valor absoluto de x menor o igual que a significa sí o sí, solo sí, x está entre menos a y a. Yo les decía en ese tiempo, me permite quitar ese valor absoluto. Aquí ya aparece sin valor absoluto. Es decir, que yo gané algo. De aquí para acá gané algo. Gané poder quitar ese valor absoluto. Ya no me está estorbando ahí el valor absoluto. Pero también perdí algo. Perdí fue que me apareció una desigualdad adicional a la que ya tenía. Entonces, esa propiedad 2.5.2 me está haciendo ganar algo, quitar el valor absoluto, pero también me está haciendo perder algo, aumentar una desigualdad adicional a la que ya tenía. ¿Listo? Ahí hay algo de las dos cosas. Entonces, uno si quiere resolver una desigualdad por valor absoluto, pues puede utilizar esta propiedad. Por ejemplo, si uno tiene, no sé, pongamos 3x más, no sé, 11, valor absoluto de 3x más 11, menor o igual que, yo qué sé, eh, pongámosle 10 y pongámosle 14, por ejemplo, cualquier cosa así. Valor absoluto de 3x más 11 menor o igual que 14. Entonces yo aplico esa propiedad del teorema 2.5.2 y de aquí entonces, ¿esto qué significa? Que valor absoluto de 3x más 11 sea menor o igual que 14 significa, palabras más, palabras menos, que yo puedo quitar el valor absoluto, pero tengo que encerrar esa expresión entre 14 y menos 14, lo que yo les decía. Gano quitar el valor absoluto, gano poder eliminar ese valor absoluto, pero pierdo al tener que resolver una desigualdad adicional. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Seguir despejando. Por ejemplo, el 11 que está sumando, lo podemos pasar a restar a ambos lados de las desigualdades. Entonces sería así. 3x menor o igual que 14 y le paso a restar el 11, ¿cierto? Y esto es mayor o igual que menos 14 y le paso a restar el 11. Sigo resolviendo, menos 14 menos 11 me da menos 25 menor o igual que 3x, menor o igual que 14 menos 11 me da 3. Entonces me quedaría así. Finalmente, este 3 que está multiplicando la x lo puedo pasar a dividir, teniendo cuidado, por supuesto, de que pues sea positivo y no cambie la desigualdad o que sea negativo y que tenga que cambiar la desigualdad. En este caso es positivo, entonces lo puedo pasar a dividir. Quedaría entonces así, menos 25 tercios menor o igual que x, me queda x despejada, menor o igual que 3 tercios. Finalmente, pues simplificando un toquecito, quedaría entonces x menor o igual que 1. Y entonces ya resolví la inecuación. Esta que está aquí es la solución de la inecuación. Me está diciendo que todos los valores de x que son solución de la inecuación son los valores de x entre menos 25 tercios y 1. ¿Listo? Esa es la solución de la inecuación. En otras palabras, yo puedo escribir algo así. Solución de la inecuación será entonces todos los x entre menos 25 tercios y 1 va a ser entonces el intervalo cerrado desde menos 25 tercios hasta 1. Va a ser entonces ese intervalito de ahí. ¿Listo? Y resolví entonces la inecuación con valor absoluto utilizando en este caso la propiedad del teorema 2.5.2. ¿Vale? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, recuerden, el teorema, pues, ese teorema 2.5.2 nos hace ganar, quitar el valor absoluto y nos hace perder algo es porque se añade una desigualdad adicional. ¿Listo? Lo mismo a la propiedad que seguía, ¿no? La propiedad 2 es prácticamente la misma, solamente que es con la otra desigualdad, ¿no? Pero lo mismo, permite cambiar, permite quitar el valor absoluto, pero añade otra desigualdad. ¿Listo? Añade otra desigualdad. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Miremos, por ejemplo, esta de aquí. Podemos hacerla rápidamente también.
No lo había visto, pero podemos hacerla rápidamente. Quedaría algo así. Voy a tomar esta inecuación de aquí. Listo. Y aquí. Bueno, entonces, esa inecuación de ahí la voy a resolver dejando solito al valor absoluto. Entonces, este 3 que está aquí sumando, yo lo voy a pasar a restar, ¿vale? En primer lugar. Entonces me quedaría así, menos 2, valor absoluto de 5x menos 1, menor o igual que menos 7 menos 3. Pasé el 3 a restar. Y entonces puedo operar, menos 7 menos 3 me da menos 10. Entonces, perdón, menos 2, aquí es menos 2, valor absoluto de 5x menos 1, menor o igual que menos 10. ¿Listo? El siguiente paso es tomar este menos 2 y pasarlo a dividir. Voy a pasar a dividir ese menos 2. Entonces, ¿qué haría así? Valor absoluto de x menos 5, menos 1. Paso a dividir el menos 2. Sería entonces menos 10 dividido entre menos 2. Y aquí hay que tener cuidado porque eso que pasé a dividir tiene signo negativo. Eso que pasé a dividir es negativo. Por tanto, entonces, la desigualdad que era menor o igual debe cambiar a mayor o igual. ¿Vale? Eso consecuencia de que lo que pasé a dividir era negativo. Y bueno, simplifico entonces más. Observen. Esto me quedaría 5x menos 1 mayor o igual que menos 10 sobre menos 2. Menos por menos da más y 5 dividido entre 2 da, 10 dividido entre 2 da 5. Entonces me quedaría así. Valor absoluto de 5x menos 1 es mayor o igual que 5. ¿Listo? Ahora bien, esa de aquí ya tenemos que operar con las propiedades del teorema 2.5.2. Ya tenemos que operar con esas dos propiedades. En particular, la que me sirve en este momento es la propiedad número 2. Es esta propiedad número 2 la que debo utilizar. Porque la otra es con el otro símbolo, ¿no? Con el de menor o igual y este ya es mayor o igual. Entonces, este es el que me va a servir en este caso de aquí. La voy a copiar aquí para tenerla en cuenta. Entonces me dicen, valor absoluto de x mayor o igual que delta significa que x es mayor o igual que delta o menos x es menor o igual o x es menor o igual que menos delta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces, si esto significa por la propiedad del teorema 2.5.2, la propiedad 2, de hecho, significa que 5x menos 1 es mayor o igual que 5, ¿vale? Quito el valor absoluto. O bien, la otra, ¿no? Que es que 5x menos 1 es menor o igual que menos delta, es decir, menos 5 en este caso. ¿Listo? Y obtengo esta otra desigualdad. ¿Listo? Y entonces lo que les decía hace rato, pude quitar valor absoluto, ¿sí? Gané eso, gané quitar valor absoluto, pero perdí el hecho de que se me sumó una desigualdad adicional. Ahora pues tengo que resolver esas dos desigualdades, pero pues ya son como más sencillas en este caso, ya no tienen ese valor absoluto. Por ejemplo, el 1 está restando, lo paso a sumar al otro lado, en ambos casos. Entonces me quedaría así, 5x mayor o igual que 5 más 1, 6. Voy a hacerlo de una vez. Y aquí lo mismo, 5x menor o igual que menos 5 más 1 da menos 4. Hago la operación de una vez. Luego el 5 que está multiplicando a la x, está multiplicando a la x, ¿cierto? Entonces lo paso a dividir. Entonces quedaría así. En ambos casos también. X mayor o igual que 6 sobre 5 o bien X menor o igual que menos 4 quintos. Y teniendo en cuenta entonces que en este caso ese 5 era positivo, entonces que al pasarlo a dividir pues no hay ningún problema, la desigualdad se debe mantener tal cual. Entonces, hasta ahí bien. Creo que X es mayor o igual que 6 quintos menor o que X es menor o igual que menos 4 quintos. ¿Listo? Y ya está ahí, ya puedo entonces graficar o ya puedo saber cuál es la solución. Porque los X mayores o iguales que 6 quintos
se refiere al intervalo desde 6/5 hasta más infinito. Son todos los números que son mayores o iguales que 6/5. O bien, los números que son menores o iguales que -4/5. Significa entonces que estamos en el intervalo desde menos infinito hasta -4/5. Entonces, la solución es esa. En este caso, la O que me dice ahí, pues representa la unión de conjuntos. Recuerden que la O está relacionada con la unión de conjuntos y la I está relacionada con la intersección. Entonces, O relacionada con unión y relacionada con intersección, significa entonces que la solución a mi problema, la solución a mi desigualdad era desde 6/5 hasta más infinito, unido desde menos infinito hasta -4. ¿Listo? Hasta -4/5. Algunas veces, algunas personas pueden preferir colocar esto en el otro orden, pues porque -4/5 está como primero, pero es exactamente lo mismo, 6/5 hasta más infinito, ¿vale? Entonces, en ese tiempo, cuando nosotros veíamos esto de inecuaciones, yo les comentaba, resolver inecuaciones no estaría fácil. Resolver inecuaciones no es sencillo. Puede ser que tengamos muchos inconvenientes al intentar resolver una inecuación. Son muchas las cosas que pueden salir mal. ¿Listo? Pero, como ustedes pueden ver en este caso, hay, digamos, algo importante. En primer lugar, identificar si es una inecuación con valor absoluto, entonces estudiar, saber bien las propiedades del teorema 2.5.1, 2.5.2, porque todo está ahí en esas inecuaciones, ¿listo? Todo está ahí, ¿listo? Todo está ahí, ¿vale? Aquí veo que, a ver, les dio distinto, ¿será que lo hicimos mal? La copié bien. De pronto cometimos un errorcito por ahí pequeñito. Veo que acá distinto parece. -4, 6. Ah, ya. Ah, no, mentira, es que acá es otra. Esta está acá. No. Ujú, ujú. Sí, está bien. Ujú. Está bien, exactamente. Miren que acá la solución está aquí, desde menos infinito hasta -4/5, justamente lo que nosotros colocamos, unido con la solución desde 6/5 hasta más infinito. Justamente lo que nosotros colocamos aquí, efectivamente sí está bien. Aquí también importante es saber cuando uno va a resolver inecuaciones, pues las propiedades que le dicen, si es una O, si es una I, porque cuando vamos a ver las propiedades y hay una O, significa entonces que nosotros tenemos que resolver un lado, resolver otro y unir. La O en conjunto está relacionada con la unión. La I está relacionada con la intersección. Si, por ejemplo, esa propiedad 2 de aquí hubiese dicho X mayor o igual que delta y X menor o igual que menos delta, entonces yo hubiese tenido que intersectar esas soluciones, resolver en un lado, resolver otro y hacer la intersección de las soluciones. Pero en este caso la O me indica que es una unión. ¿Listo? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. ¿Vale, muchachos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Bueno, entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, podemos dejar hasta aquí. Ya la próxima clase comenzamos a avanzar en temas de los que estábamos viendo. Recuerden, el día viernes no voy a estar a las 10 de la mañana, entonces día viernes a las 10 de la mañana no tenemos clase. Hacemos esa clase el mismo día viernes, pero a la hora de taller, que es a las 4 de la tarde, ¿no? Hacemos esa clase ahí a las 4 de la tarde. Entonces, viernes a las 10 de la mañana no nos vemos, ¿vale? Listo, muchachos, nos vemos entonces. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, que estén bien.